esposa daba un pantallazo general de las tareas que estamos realizando allí en el norte, en Tafí Viejo, y obviamente oramos nosotros para que ese lugar se establezca, y no solamente que se establezca ese lugar, sino que Dios mueva corazones dentro de su pueblo para motivar hermanos que tengan llamado hacia la obra misionera. Y probablemente esto no sea espontáneo, donde uno dice, sí, agarro mis cosas y me voy. Pero a nosotros nos sucedió que empezamos a ver algunos videos del norte y exclusivamente en unos lugares bastante precarios y pobres, allí en la zona de Orán y Embarcación, Salta. Y esto nos movió, diríamos, a que nosotros podíamos hacer algo sobre estas necesidades, no a cubrir todas las necesidades, pero eso nos abrió un poco el panorama como para que nosotros pudiéramos preparar algunas cosas desde aquí de Buenos Aires y poder llegar hasta aquellos lugares y que los hermanos sepan que más allá de la distancia hay un corazón que está dispuesto a acompañarles en sus necesidades. Y esta travesía obviamente fue la que nos impulsó a nosotros a poder mirar un poquito más hacia el norte y no tanto en nuestro lugar, porque allí donde nosotros conocimos al Señor, estuvimos, gracias a Dios, muchos años sirviendo dentro de la iglesia. Estuvimos como diáconos, ella estuvo como maestra de escuela dominical. Después, por una cuestión del Señor, seguramente, se estaba por casar la hermana del pastor Nacho, la más chica, y ellos eran los líderes del grupo de jóvenes en la iglesia, y nosotros estábamos cumpliendo otro tipo de actividad dentro de la iglesia, y el pastor Nacho me dice, necesito que ustedes cubran a Graciela y Horacio por 3 meses, porque ellos están preparándose para casar y todo esto les lleva tiempo y todo esto para ellos es bastante difícil. Así que, ¿qué les parece si le hacen la suplencia durante 3 meses? Gloria estaba en la escuelita bíblica y yo trabajando también en la iglesia y le digo, sí, no hay problema, por 3 meses pasa rapidísimo. Entonces hablamos con Gloria un poco en desacuerdo, porque no quería alargar los niños, pero había una necesidad que cubrir y era poquito tiempo, así que no había tanto problema. Bueno, se casaron, fueron de luna de miel, volvieron de luna de miel. Cuando volvieron de luna de miel, Horacio y Graciela, fuimos a visitarles, fuimos a orar con ellos y a ver cómo les había ido y en su alegría de casamiento y de luna de miel y todo esto, resulta que desde la luna de miel vinieron separados. Nunca supimos qué pasó, ni quisimos saber tampoco qué pasó. Así que esos 3 meses que el pastor Nacho nos ofreció fueron 8 años. Y Gloria, que no quería estar ni siquiera 3 meses, con la cara larga, iba todos los sábados ahí con los jóvenes. 8 años estuvimos sirviendo también allí con los jóvenes. Pero bueno, fueron experiencias que Dios nos fue dando para que nosotros en esta tarea nos vayamos preparando en diferentes áreas y que de esta manera nosotros podamos servir al Señor. Yo les decía, probablemente cuando uno empieza a escuchar algún desafío de poder salir hacia otros lugares y con lo poco que uno sabe, ni siquiera tiene la necesidad de ser un gran teólogo o un gran maestro de la palabra para poder compartir con otros que tienen una gran necesidad, mi esposa decía, de conocimiento de la palabra de Dios. Con lo poco que uno puede saber en las predicaciones que se oyen, en las palabras que se van recitando todo el tiempo, el Espíritu Santo hace que nuestra mente sea receptiva para esto y la podamos ir acumulando y todo esto va quedando en nuestros corazones y en nuestra mente y en el momento adecuado
en el momento justo, el Señor hace que esas palabras empiecen a salir de acuerdo a la necesidad de las personas. Esto fue lo que nos sucedió a nosotros allí mientras estábamos viajando hacia Salta o hacia Tucumán o hacia Santiago. Siempre Dios ponía en nosotros la palabra correcta, justa, de Dios. Así que es un desafío para la iglesia a nivel nacional que podamos mirar por lo menos un poquito más hacia otros lugares. Amén. Mire, nosotros no somos muchos allí en Tafí porque hubo un gran revuelo allí por el año 2011, 2010, por ahí, de los hermanos que estaban a cargo de esa obra, y la iglesia se dispersó, se desparramó, y resulta que desde Buenos Aires nadie sabía lo que estaba pasando allí en Tucumán, porque no daban ningún tipo de informes. Y cada vez que se iba desde aquí de Buenos Aires a Tucumán, se le avisaba a los hermanos de allí, y los hermanos hacían un rejunte de hermanos, de no hermanos, de gente que se juntaba porque le ofrecían que vengan porque iban a venir los hermanos de Buenos Aires. Entonces, claro, cada vez que uno iba desde aquí de Buenos Aires para Tucumán, la iglesia estaba llena. Entonces todos creíamos que estaba funcionando como una congregación en crecimiento. Resulta que esta simulación duró muy poco, porque obviamente uno no puede ocultar estas cosas, porque el Espíritu Santo rápidamente va a develar todo esto. Y desde Tucumán dijeron, renunciamos al ministerio. Cuando escuchamos nosotros esta palabra, nos preguntábamos qué es lo que venía pasando, y claro, los hermanos desde acá de Buenos Aires nunca pedían informe, ni siquiera nunca tenían el tacto de ir y hablar con los hermanos encargados de ese lugar. Entonces, claro, no había diálogo. Nosotros aprendimos mucho de esto, hermanos. El diálogo con los siervos que están allí en la obra tiene que ser fluido, más que con cualquier otro. Entonces todo esto surgió para mal porque la iglesia se terminó cerrando. En el 2012 la iglesia dejó de funcionar. Vaya a saber, quizás ya estaba cerrada hace algunos años y en esta simulación no nos enterábamos. Pero cuando nos enteramos allí por el 2013, 14, que la iglesia ya estaba cerrada cuando estos hermanos renunciaron al ministerio, dijimos nosotros desde Buenos Aires, no podemos nosotros permitir que esto suceda, teniendo en Buenos Aires obreros preparados y dispuestos a salir a trabajar a la obra, preparados y dispuestos a salir, por lo menos en un periodo de tiempo para ir cubriendo esas necesidades. Dijimos nosotros vamos con mi esposa, tenemos ya nuestros hijos, son todos grandes, son todos hombres, no tenemos nadie a cargo. Nosotros estábamos esperando una pensión de parte del Estado. Yo soy hijo de desaparecido en la época del 76, y el Estado, después de mucho gestionar y todo lo demás, pudo como ley dar una pensión a los hijos de los desaparecidos. Ya las esposas de los desaparecidos, ya la mayoría murieron porque esto hace muchos años, pero a la familia, a los hijos que fueron afectados y que quedaron solos en esa época. Entonces salió esta pensión en el año 15, principios del año 15, y dijimos, después de haber preparado la casita pastoral y de ir todo el tiempo hacia Tucumán, preparándonos para poder empezar la obra, o por lo menos continuar la obra, gracias a Dios salió la pensión y pudimos afianzarnos allí en Tucumán. Entonces agradecemos a Dios porque Dios fue preparando los tiempos y Dios fue haciendo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos entender, porque a veces no entendemos, por lo menos nosotros no entendemos. Pero Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros.
Dios fue fiel en todos los momentos y sigue siendo fiel en nuestras vidas y estoy seguro que en las vidas de ustedes también. Amén. Probablemente no tenga demasiado tiempo, pero quiero compartir solamente con ustedes una palabra. El apóstol Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia, ustedes saben la historia, yendo a Damasco en busca de los cristianos para encarcelarlos, sacarlos de ahí, el Señor le aparece en el camino y habla con él después de que Pablo le dice, ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y hay una palabra que le dice el Señor a Ananías, quien fue a orar por él a la casa de un tal Judas, donde Pablo se estaba alojando sin poder ver durante 3 días, y esa situación le llevó a no comer, angustiado, y no desayunar ni nada por el estilo. Le dice el Señor a Ananías, ve a la casa de Judas, le dio la dirección exacta, y ora por él, y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Esta palabra, ustedes la conocen, yo también la conozco, pero muchas veces creemos que esto a nosotros no nos afecta en nada. Decimos, bueno, esto fue el apóstol Pablo. Nosotros con Pablo, quedado a 2000 años de distancia, no tenemos nada que ver. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las Escrituras, todas las Escrituras nos llevan siempre a no solamente el compromiso con el Señor, sino que por consecuencia del compromiso con el Señor vamos a sufrir persecución. Amén. Amén, hermanos. No se me empiece a pichonar, porque no es la idea. La idea es que nosotros nos ubiquemos en el lugar que a nosotros como cristianos el Señor nos llamó. Y quien estaba seguro de esto era el apóstol Pablo, porque en un poco tiempo, mientras vino Ananías y oró por él y recibe la vista, dice que él empezó a meterse a las sinagogas de allí de Damasco y empezaba a hablar de Jesucristo. Mire ese encuentro que él tuvo con el Señor, le abrió los ojos espirituales y revolucionó su alma, su corazón, y la palabra que él conocía perfectamente, que era la ley de Moisés y los profetas, él empezó a escudriñarla nuevamente en ese tiempo y se daba cuenta que todo lo que él había aprendido durante todos esos años de preparación, hablaban de Jesús, hablaban del Mesías, hablaban de aquel que estaba prometido que vendría para libertar al pueblo de Israel. Y en esta situación dice que el rey de la ciudad ordenó al gobernador de la ciudad a que cerrara las puertas de la ciudad, capturara a Pablo y lo mataran. Así que las puertas de Damasco estaban cerradas y los discípulos, los hermanos que estaban allí en la ciudad, idearon algo y dice que aparentemente alguno vivía en el muro de la ciudad y lo llevaron hasta allí medio escondido y lo bajaron por una ventana hacia abajo puesto en un canasto, en una canasta. Y él desde allí empezó a caminar en la noche, seguramente rascándose la cabeza diciendo, pero Señor, al final yo estoy predicando tu palabra. Yo fui el que vine a buscar aquí a los cristianos para encarcelarlos, para sacarlos de acá. Así que yo ya no soy el problema. Dame la libertad, Señor, de que yo pueda hablar de ti. Lo primero que le sucede a Pablo en su ministerio es que le cerraron las puertas de la ciudad. ¿Se da cuenta? Que todos los llamados que el Señor tiene
para sus hijos, lo primero que sucede dentro del caminar del cristiano es que las puertas se te van a cerrar, porque Satanás es el príncipe de este mundo y él es el que tiene el control espiritual de este mundo, y en esta situación el Señor nos va preparando a nosotros, porque esto fue una preparación para el apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11, rapidito. Yo les pido perdón si me paso, Katy, no sé qué tiempo tenemos, la verdad. Son 12 menos cuarto. A las 12 tenemos preparado el asado, no sé qué. Pero simplemente esto, quiero compartir simplemente esto, para que nosotros, como iglesia, como llamados, como siervos del Señor, podamos, por lo menos en esta mañana, tener un panorama un poquitito más claro, como el Señor me dio a mí durante toda esta semana, cuando Claudio me decía, bueno, compartí un testimonio y si querés compartí una palabra, y dije, gracias Señor, porque siempre hay de parte de Dios para que nosotros nos alimentemos todo el tiempo. Y Dios me alimentó durante la semana y quiero compartirlo con ustedes. Dice 2 de Corintios capítulo 11. Es un capítulo apasionante, pero evidentemente muy largo y no quiero detenerme demasiado. Pero de lo que habla este pasaje es que el apóstol Pablo oía dentro de la iglesia de los Corintios que había falsos profetas, falsos maestros, y que estaban tratando de persuadir a la iglesia a su antojo para que la iglesia pudiera no solamente evitar a Dios, sino evitar a Pablo, que Pablo era el que permanentemente estaba enseñando a la iglesia en los Corintios, ya que él fue su fundador. Y era un hombre que instruía a la iglesia, que instruía a los líderes de la iglesia, y la verdad que hay un buen concepto de Pablo, ¿verdad? Un hombre que fue sincero en su ministerio, no se guardó absolutamente nada, hasta muchas veces fue duro con un montón de situaciones, pero son las que dejó el Espíritu Santo establecido para aquellos tiempos, pero también para los nuestros. Y había falsos maestros, falsos profetas que estaban socavando la fe y la confianza de los hermanos para su propio beneficio. Y fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 11, versículo 3, y voy a leer así algunos pasajes medio salteados porque no voy a leer todo. 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes creen de que yo estoy hablando como un loco, ustedes piensan de que yo soy un trastornado de la vida. Bueno, yo voy a dedicar un tiempo, dice Pablo, para explicar algunas cosas y de ahí ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Pero él dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba preocupado por la iglesia porque sabía el daño que estaban ocasionando allí estos hombres que se habían infiltrado, probablemente hayan sido judíos que antes de predicar de la gracia querían judaizar la iglesia para que la iglesia no vaya hacia el Señor en la gracia, sino que mantenga su religión y que no sea parte de esa religión. Y Pablo
lleno de fe y del Espíritu Santo, iba dando instrucciones en esta carta que Pablo les envía a los corintios. Y hablaba precisamente en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios habían sentido de parte de estos hombres que sus oídos estaban endulzados. Vio que cuando uno escucha una palabra, quiere oír una palabra que endulce los oídos. Es muy difícil que los cristianos puedan aceptar muchas veces que el Señor, por amor a nosotros, nos disciplina y nos reprende, ¿sí o no? A nadie le gusta. Queremos escuchar cosas que nos endulcen los oídos, queremos escuchar cosas que nos alienten a que somos verdaderos ganadores o verdaderos, reyes. Pero cuando yo veo las Escrituras, veo todo lo contrario. Déjeme decirle que yo veo todo lo contrario a lo que por allí muchas veces se predica dentro de las congregaciones. Y Pablo, que estaba realmente preocupado por esta situación, dice en el versículo 16, voy a leer el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo quiere descubrirles, sacarle la careta directamente a estos hombres. Bueno, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero sabe que muchas veces no sucede a nosotros allí en Tafí Viejo, en Tucumán. No tenemos mucha relación con las congregaciones de allí de Tucumán, no porque nosotros no quieramos o no querramos, sino porque oímos de los mismos hermanos que se congregan en diferentes congregaciones la forma de doctrina y de enseñanza que tienen las iglesias allí en Tafí Viejo. Tenemos relación con un solo pastor, con una sola congregación de allí, y nos hemos hecho muy amigos porque tenemos una mirada similar hacia la obra del Señor. Ellos hace muchos años que están y nos han citado para darnos una mano a nosotros, y nosotros aceptamos esto porque realmente la necesitábamos. Pero el resto de las congregaciones tiene una forma de doctrina muy de ofertas, por así decirlo, muy de decir cosas que no están escritas en la palabra del Señor, y la gente, por falta de conocimiento, se somete a esa forma de doctrina, y cada tanto vienen algunos a la iglesia porque los conocemos, no porque quieren congregarse. Cuando querían congregarse, le dijimos, vayan a su iglesia. Acá no queremos gente cristiana, queremos gente nueva, porque si no vienen y te traen un problema. Pero aprovechaban los hermanos, hermanas, y decían, lo que pasa es que en la iglesia de nosotros, así, nos sacan toda la plata para esto, para aquello, para lo otro, bla, 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 bla. Todo es plata, 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 plata. Bueno, fuimos conociendo, y la verdad que la mayoría hace y dice esta misma, o enseña esta misma, de esta forma. La prosperidad, el bienestar. A algunos les hace bien porque lo sacan de la miseria, porque es acá. Como pare de sufrir, Pero la gran mayoría están atrapados. Y Pablo veía esto en la iglesia de los Corintios y decía él en el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe por lo menos un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor,
sino como en locura, un poco de ironía, sarcasmo de Pablo hacia la iglesia de los Corintios, para que reaccionen con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Fíjese el sarcasmo que usa Pablo acá diciendo, ustedes se hacen los vivos, vamos a hablar en criollo, ustedes se hacen los sabios, ustedes se hacen los que son inteligentes. Fíjense en lo que le están haciendo los otros, que ustedes dicen que son de menor estima o medio ignorantes. Le están sacando todo y ustedes no se dan cuenta, decía Pablo. Pues toleráis, si alguno, ¿qué dice? Os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Le puso allí sobre la mesa todo lo que ellos estaban tolerando y encima de todo esto no había reacción hacia esta situación. Ve que muchas veces Satanás, que mete ministros dentro de diferentes congregaciones para hacer un trabajo sutil y trastornarle la mente a la iglesia. Esto ha pasado todos los tiempos, no es novedad. Ha pasado en la iglesia de los Corintios, ha pasado en la iglesia de los Gálatas y seguirá pasando en todas las congregaciones en el mundo entero. Pero gracias a Dios que la iglesia que ama al Señor y que entregó su corazón al Señor y ha hecho realmente un compromiso con su llamado, va a mantenerse pura y santa. Va a mantenerse expectante todo el tiempo. ¿De dónde viene esa palabra? El apóstol Juan dice, bueno, probad los espíritus a ver si son de Dios. Es que el problema es cuando uno no tiene conocimiento de las Escrituras, entonces cualquiera lo puede envolver. Cuando nosotros comenzamos allí en Tafí Viejo, la primera reunión, todos estaban expectantes porque en la primera reunión que nosotros habíamos convocado, fuimos a hacer todo un recorrido de hermanos que nos iban diciendo, aquel se congregaba, aquella familia también, el otro, bueno, los íbamos a visitar y le decíamos tal fecha, queremos comenzar una reunión, los invitamos a que vengan a participar, bla, bla, bla. Bueno, y la primera reunión que hicimos vinieron muchos hermanos y otros también invitados, seguramente que no los conocíamos. Bueno, nosotros un poco diríamos expectantes también, sabiendo quiénes eran los que habían hecho la división en la iglesia y quiénes habían hecho los grandes problemas en la iglesia para que se termine cerrando. Allí estaban en la iglesia y nosotros los conocíamos. Pero no era la idea de confrontar a nadie, la idea era abrir la palabra y compartir una palabra de Dios. Y le digo, hermanos, amigos, los que están presentes, les invito a abrir sus Biblias en... No me acuerdo ni qué pasaje fue. Bueno, nadie trajo Biblia, obviamente, porque no la usaban. No usaban Biblia. ¿Cómo me doy cuenta que no usaban Biblia? Primero, porque nadie tenía. Segundo, porque al finalizar el culto, viene uno de los que había causado problemas ahí y me dice, pero ustedes usan Biblia. Me dejó en blanco porque no sabía qué decirle y le pregunto, pero ¿y qué usaban ustedes acá? No, nosotros usábamos una revista que traían un hermano ahí, compartía de la revista. Ahí nos dimos cuenta el nivel de conocimiento o del desconocimiento, mejor dicho, de la iglesia y la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, que tenían de las Escrituras. Entonces tuvimos que hacer todo un recuento nuevamente y empezar de cero, pero de cero, explicándole cómo era el Evangelio de Mateo, explicándole cómo eran las cartas del apóstol Pablo, explicándole en tiempo, fechas, lugares y todo lo demás, como si fuera una escuela,
porque para que más o menos entren en el ambiente espiritual. Ustedes conocen la iglesia de los Corintios, cómo se comportaba, ¿verdad? Desde la primera carta de Pablo ya nos dimos cuenta el comportamiento. Pero cuando no hay conocimiento de las Escrituras, están descolocados, no sabe de qué se está hablando. Entonces había que hacer todo un panorama de los tiempos, de las historias, de las culturas y todo lo demás, para que la iglesia por lo menos pudiera entender de qué estábamos hablando. Bueno, gracias a Dios que una hermana después de 6 años le dice a mi esposa, después de 6 años, que ya venía ella desde el 2002, por primera vez que fuimos nosotros allí a Tafí. Ella siguió congregando en otra iglesia cuando la iglesia se cerró. Cuando supo que vinimos nosotros volvió a venir. Y le dice hace poquito tiempo, hace un par de meses nomás, le dice a mi esposa, hermana, gracias a Dios que Dios me hizo entender su palabra, porque yo no la entendía. Yo venía a la iglesia y no entendía nada. Yo le daba una palabra a alguno de los niños y no sabía decirle absolutamente nada. Y le digo a mi esposa, oh, gloria a Dios. Dice Jeremías que la palabra es como un martillo que golpea la piedra constantemente, hasta que se parte. Bueno, esta mente, este corazón duro, se ve que el Señor la partió porque a partir de ese momento empezó a compartir palabra de Dios. Sorprendidos nosotros. Y dice Pablo, para estos corintios que estaban allí cuestionando si estaba loco, si estaba demente, si le faltaba un tornillo o cosas así, les dice, ustedes toleran todo esto. Y a mí me da vergüenza decirles a ustedes que ustedes están tolerando esto y a mí no me toleran en las cosas que yo les digo. Versículo 22. Y le voy a poner en exposición algunas cosas para ver si ustedes despiertan, dice Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Porque a Pablo lo tildaban de trastornado y también que se inclinaba demasiado hacia los gentiles. Entonces muchos decían, este debe ser un gentil seguramente. Pero él se expuso allí su currículum, por así decirlo, delante de la iglesia. Son ministros de Cristo, versículo 23, como si estuviera loco hablo, yo más. Y acá le empieza a enumerar un montón de situaciones que Pablo, en el ministerio, desde que él fue llamado, empezó a sufrir. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Todo esto fue lo que Pablo le fue diciendo a la iglesia. Pregúntenle a esos si de estos, todo lo que les están enseñando a ustedes, alguno pasó por lo que yo pasé. Pero fíjese, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muchas veces las distancias hacen que se pierda en el camino un tanto lo que es la relación, o por lo menos el conocimiento de lo que se está realizando en diferentes lugares.
Mi esposa decía que estamos trabajando en el Chaco hace un año. Íbamos una vez por mes porque teníamos quien nos cubra el combustible. Bueno, el trato se terminó en un año y no pudimos ir más. Y tratamos de hablar por teléfono, pero no es lo mismo. Entonces, a veces decimos con mi esposa, hoy se reúnen los hermanos, así que vamos a llamarlo. Capaz que no lo teníamos ni en cuenta por las actividades que tenemos. Y llamamos a los hermanos y oramos con ellos antes de que se reúnan. Desde Buenos Aires hacia Tucumán, cada tanto escuchamos que alguien nos llama. Son 1.300 kilómetros, acá nomás. Pero qué bien que nos hace un llamado. Qué bien que nos hace un Dios les bendiga, estamos orando por ustedes. Pablo decía, y sobre todas estas cosas que yo le vengo exponiendo a ustedes, además de todo esto, lo que más me pesa es la iglesia del Señor. Decidimos con mi esposa de orar por las congregaciones de Buenos Aires, porque si nosotros estamos exigiendo, en el buen sentido de la palabra, que oren por nosotros y que cada tanto levanten el teléfono y Dios les bendiga, nosotros mismos decidimos con mi esposa decir, no, nosotros somos los que tenemos que orar por nuestros hermanos. Y empezamos a orar por todas las congregaciones de la iglesia a nivel nacional, principalmente en la región Buenos Aires. Quiero concluir con esto y no extenderme demasiado. Decía Pablo, recordando este hecho que yo les decía al comienzo, que fue él descolgado desde el muro de la ciudad de Damasco. Dice 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, para no olvidarse él de todo lo que había sucedido en su vida, sobre desvelos, peligros, fríos, naufragios y todo lo demás, dice Pablo, me acuerdo de esto y en esto quiero detenerme. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo nunca dijo, yo fui llamado a los gentiles para ser el líder del ministerio apostólico a los gentiles, sino que él siempre era uno más. Y no le daba ningún tipo de vergüenza de hablar de las cosas que él pasaba. En el capítulo 10, 9 y 10 de este mismo libro de 2 de Corintios, habla precisamente de sus necesidades, que eran cubiertas por los hermanos. Nunca le pidió nada a nadie. Pero Dios era fiel y fue fiel. Hermanos, el llamado de Dios es cuando nosotros sentimos que alguien nos habló por primera vez y nos dice, el Señor quiere ser tu Señor. Y nosotros, como no entendemos mucho en el comienzo, repetimos lo que nos hacen repetir, una oración de relación con Dios, una entrega. Pero cuando en el tiempo nos ponemos a pensar nosotros y decimos, yo repetí esta oración y dije, quiero que Él entre a mi corazón y sea mi Señor y mi Dios y le voy a obedecer en todo lo que Él me diga. Más o menos, así hicimos todos, ¿verdad? Es una oración modelo que gracias a Dios que alguien la gestó en algún momento y nos lleva a tener un un encuentro con el Señor. Palabras más, palabras menos.
Pero cuando nosotros decimos esto, hay alguien que sí está oyendo perfectamente nuestra oración y entiende perfectamente que lo que estamos diciendo nosotros todavía no hemos dimensionado lo que es esa palabra. Pero en el tiempo el Señor nos va hablando y nos va instruyendo. Y hemos oído desde las plataformas de las congregaciones sobre el compromiso, ¿sí o no? Con el Señor y con su obra. Decía el hermano, ¿su nombre, hermano? Oscar. Decía, gracias por los hermanos que pudieron venir a colaborar. Han entendido lo que es. Pero vamos más allá. El Señor ha capacitado a la iglesia, según el libro de los Efesios, con dones y capacidades. Y eso es para beneficiar y extender el reino hacia otras personas. Les dejo este desafío. Levanten un poquito más la mirada. Perdónenme en este atrevimiento, pero tómenlo como simplemente como un deseo de nuestro corazón y miren un poquito más hacia otros lugares donde la necesidad es ardua. Hace 5 años, un matrimonio de Catamarca, un matrimonio grande, nos llamó por intermedio de un sobrino mío. Queremos que vengan y que nos pastoreen. Hace 5 años. Fuimos, hicimos reuniones allí en la casa de ellos, una gran familia, un familión. El barrio ese no tiene un lugar donde se reúna la gente. Decíamos nosotros con mi esposa, ¿qué hacemos? Porque la iglesia de Tafí Viejo todavía está en preescolar, por así decirlo. Mire lo que le estoy diciendo. No tenemos hermanos que estén preparados para poder venir a este lugar, instalarse en este lugar y trabajar en este lugar. Queda 300 kilómetros de Tafí Viejo a Chumbicha, Catamarca. Pero no lo podemos hacer, lo hicimos un tiempo. Pero si hacemos una cosa, descuidamos la otra. Y así nos pasó con el Chaco. Vamos al Chaco, descuidamos Tafí y estamos allí y no tenemos obreros. Y yo le dije que estamos orando por la iglesia de Buenos Aires, ¿verdad? Estamos orando por obreros. Estamos orando porque son los que se necesitan en la obra. ¿Qué les parece, hermanos? Pablo decía, estos se creen que son siervos, estos se creen que son apóstoles, estos se creen que habrán tenido un naufragio en la vida. ¿Alguien les habrá cerrado la puerta queriéndolos matar? ¿Alguien le habrá azotado en algún momento con 39 azotes en la espalda? Bueno, yo tuve 5, dice Pablo. Tuve 3 veces que me dieron con varas. Me apedrearon, me dejaron por muerto. Pero Dios fue bueno, se sacudió nuevamente y se metió otra vez a Listra para seguir predicando. Cierre sus ojos, por favor. Yo sé que esto es simplemente un pantallazo de un pequeño pasaje de las Escrituras, pero el Señor le dice a los discípulos allí en el libro de Mateo capítulo 10, bueno muchachos, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Oh, qué palabra, qué palabra. El Señor no le prometió nunca que iban a estar en lugares de privilegio. Tampoco a nosotros nos prometió eso. Entendemos perfectamente el llamado.
Mi esposa decía, teníamos que dormir en pisos de tierra. Mientras comíamos con los hermanos Huichi, las moscas en el plato eran abundantes. Creo que había más moscas que comida. Aprendimos muchas cosas y las seguimos aprendiendo todavía. Pero todo esto fue dándonos a nosotros una enseñanza. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo sé que el llamado es general. Querido Padre y amado Señor, toda gloria y toda honra, Señor, son para ti. No nos vamos a quejar jamás, nunca. Todo lo contrario, Señor, nos sentimos privilegiados de servirte, Señor. A veces en nuestra falta de conocimiento somos torpes, pero pedimos sabiduría que venga del cielo porque nosotros no sabemos cómo hacer. A veces, Señor, nos enojamos fácilmente con la gente que tiene una forma diferente de predicar tu palabra. Directamente, que predica otro Jesús. Nos enojamos. Pero para eso nos pusiste tú, Señor, para traer luz donde hay tinieblas y oscuridad. Solamente te pedimos, Señor, que la vida que nos quede sobre este mundo, Señor, nosotros seamos tus siervos y podamos decir, si en algo me tengo que gloriar, me gloriaré en mi debilidad. No en las cosas que puedo lograr, sino en mi debilidad. Porque cuando soy débil, tú me haces fuerte, Señor. Yo te ruego por tu pueblo, por tu iglesia en esta mañana, hermosa mañana que nos has regalado, para poder alabarte, exaltarte y glorificarte. A que el Espíritu Santo, Señor, pueda traer sobre la vida de aquellos que tienen un llamado. Así como lo hiciste con nosotros, así como lo hiciste y lo sigues haciendo con muchos. Que pongas inquietud. Y sobre esta inquietud, los hermanos, las familias, matrimonios, se preparen, Señor, para servirte, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Señor, gracias porque Pablo, Señor, cuando fue expulsado, o mejor dicho, sacado de la ciudad de Damasco, seguramente él se sintió frustrado, que su ministerio no iba a funcionar, porque lo sacaron a escondidas, colgado desde allí, desde un canasto. Porque todavía seguramente no entendía, pero pasado el tiempo, los años, tú lo preparaste y él recuerda este hecho, Señor, aquí en este lugar, diciéndole, me olvidaba de algo. Un día fui descolgado desde un muro porque querían matarme también. Agréguenlo también a la lista. Pero no es para que yo me gloríe, sino para que esta mi debilidad sea puesta delante de mi Señor. Y yo diga, Señor, si hay algo en lo que yo me voy a gloriar va a ser en esto. En que no soy capaz, en que no tengo grandes preparaciones intelectuales, pero tengo un corazón rendido para ti, Señor. Úsalo. Úsalo. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, dale sabiduría. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones que pudieran haber pasado, tú sigues teniendo tu pueblo, Señor. Tú resguardas a tu pueblo. Gracias por este hecho que van a realizar el 6 de mayo, levantando pastores, diáconos, nombrando obreros. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Mi alma te bendice, Señor. Dale fortaleza, Señor, a mis hermanos, a Katy, Señor, a su familia.
Dale fortaleza al resto de la congregación, que haya realmente, Dios mío, en este tiempo. Oh Señor, Señor, la seguridad de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te damos las gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia querida, gracias por la invitación, Katy. Gracias por poder contar esto como nuestra experiencia. Usted tiene su propia experiencia. Seguramente en algún momento pudiera contarla también. Pero bueno, esto nos ayuda a nosotros a poder extender un poquito más el comentario o la visión de lo que se está haciendo en el norte. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por dejarnos compartir esto, Katy. Hermano Oscar, Señor le bendiga.